Se la considera la gran dama del bestseller español. Nació en Madrid. Se dedicó al periodismo durante muchos años hasta que publicó su primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, con la que logró un éxito sin precedentes. Luego llegaron Dime quién soy y Dispara, yo ya estoy muerto, que pusieron un punto de inflexión en su trayectoria literaria. La leen millones de personas en todo el mundo y sus libros cuentan con traducciones en más de 30 países. Su última novela, que vino a presentar a Buenos Aires, es La historia de un canalla. Hoy, el placer de conversar con Julia Navarro. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Julia Navarro, gracias por recibirnos en el Four Seasons, en esta casa temporal aquí en Buenos Aires, que viniste a presentar tu último libro. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Te dicen la dama del bestseller español. ¿Te gusta que te llamen así? No, lo odio, lo odio. Es una cosa que me pone los pelos de punta. Uy, perdón, empezamos mal entonces. No, empezamos muy bien porque así me das la oportunidad de decir que lo odio. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque yo no escribo bestsellers. Aparte que es que no sé muy bien qué es eso de escribir bestsellers. Me parece una gran estupidez el decir que alguien escribe bestseller. Un libro se vende... Es como un insulto. No, es que un bestseller significa simplemente un libro que se vende mucho. Claro. Cuando uno escribe un libro no sabe lo que va a pasar con ese libro. O sea, no sabes si vas a vender mucho, si no vas a vender poco, no sabes qué efecto va a tener en los lectores. De manera a decir que uno tiene asegurada la venta de los libros, primero me parece de una arrogancia absoluta. Yo cuando escribo tengo la sensación de que empiezo de cero con cada libro y de que me la juego con cada libro. Entonces, yo escribo libros y son los lectores los que deciden qué pasa con ese libro. Segundo, hay una parte como un poco peyorativa en la palabra bestseller. Entonces, eso era lo que quería preguntarte. Porque... Claro, entonces esa parte peyorativa me parece que también es fruto de una cierta confusión. Un bestseller es un libro que se vende mucho. 100 años de soledad se ha vendido por millones. Por supuesto. Las memorias de Adriano de Margarita Yourcenar se ha vendido por millones. El nombre de la rosa de Humberto Eco se ha vendido por millones. Entonces, los críticos a veces se ponen estupendos y piensan que todo aquello que se vende mucho no tiene calidad. Y todo lo que se vende poco tiene muchísima calidad, porque hay un desprecio a la gente, hay un desprecio a la gente diciendo... a la elección de la gente. No, hay un desprecio al decir, solamente una minoría somos capaces de degustar lo bueno, y todo aquello que le pueda gustar a una mayoría realmente no sirve. Entonces yo respondo, oiga, ¿y qué pasa con el nombre de la rosa que ha gustado a millones de personas en todo el mundo? Hay libros buenos y libros malos, libros buenos que se venden por millones, libros malos que se venden por millones, libros buenos que se venden unos cientos y libros malos que también se venden unos cientos. Entonces, a mí esas simplificaciones me molestan. Debe haber sido difícil también para vos hacerte un lugar en la literatura siendo mujer. Contanos esa travesía, ¿no? Porque a las mujeres nos cuesta un poco más todo, Bueno, ¿no? a las mujeres siempre tenemos que demostrar que lo que tenemos realmente nos lo merecemos. Todavía es una constante, ¿no? Todavía hay que dar muchísimas batallas en el camino de la igualdad. Pero aún así yo tengo que decir que yo he tenido mucha suerte, que desde mis primeras novelas los lectores me acompañaron y que realmente sería injusto por mi parte quejarme. O sea, te ha ido bien, no has sentido los prejuicios. Me ha ido bien, y además he tenido la suerte de que la crítica conmigo ha sido generosa. Bueno, has hecho buenos libros. Bueno, yo creo que sí. Has hecho buenos libros, has hecho libros atrapantes. ¿Ha sido difícil el salto de trabajar como periodista, como cronista parlamentaria, estar ahí en el barro conociendo bien lo que está sucediendo de la actualidad y pasar a meterte en una situación más introspectiva, ¿no? De escribir un libro, de escribir una historia? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo ha sido esa transformación? Pues fíjate, yo creo que al final el periodismo y la literatura son caminos paralelos. Al final ambos lo único que hacen es contar una historia.
Los periodistas contamos historias reales, con personajes reales, y el novelista cuenta una historia fruto de su imaginación, con personajes fruto de su imaginación. Pero al final se trata de lo mismo, de contar una historia. Y yo creo que está en el ADN del ser humano lo de contar historias y escuchar historias. Yo imagino, cierro los ojos, imagino aquellos primeros hombres que vivían en unas cuevas y que se ponían alrededor de un fuego y que intentaban explicar esos fenómenos de la naturaleza que no entendían, y entonces inventaban explicaciones, inventaban leyendas, y había otros hombres que les escuchaban, bueno, absolutamente asombrados, intentando entender esa explicación a por qué había un rayo, a por qué había un trueno, a por qué llovía o a por qué nevaba. Las historias nos transforman, ¿no? Claro, nos transforman. Nos reúnen, nos transforman. Yo creo que todos tenemos necesidad de, unos de contar historias y otros de escuchar historias. Cuando tenés un éxito de ventas tan grande, ¿no? en uno de tus libros, luego empezar de nuevo a contar una nueva historia, ¿te genera miedos? ¿Cuáles son esos miedos? No, no me genera miedo, no. Yo trabajo con una enorme libertad en el sentido de que cuando me siento a escribir cuento la historia que quiero contar, sabiendo que la última palabra la tiene el lector. Es decir, pero yo no puedo escribir pensando en gustar. Tengo que escribir porque no sería honrado ni conmigo mismo ni con los lectores. Entonces siempre cuento la historia que quiero contar y luego espero el veredicto. Bueno, esta es la nueva historia, ¿no? Esa es la nueva la historia de un canalla, una novela absolutamente atrapante. ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empezás a delinearla? ¿Cuál es el momento de creatividad más fuerte? Fíjate, esa historia no la habría podido contar sin haber ejercido el periodismo durante 4 décadas. ¿Por qué? Pues porque es una novela es una novela sobre el poder. De manera que, o mejor dicho, cómo se mueven los hilos del poder, lo que hay detrás del escenario. Los periodistas siempre estamos sobre el escenario y contamos lo que pasa, pero también sabemos lo que hay en la parte de atrás y cómo se mueven determinados hilos. Entonces no habría podido escribir esta historia sin esa experiencia. Y luego también es una historia sobre la comunicación. Vivimos en la sociedad de la comunicación, que tiene muchísimas ventajas y también algún inconveniente. A mí me parece que las grandes agencias de comunicación, yo creo que hay que distinguir entre lo que es la publicidad y las grandes agencias de comunicación. La publicidad es parte de nuestras vidas. Cómprese usted este champú, este coche es estupendo y en vez de correr vuela. Es decir, bueno, eso no es tan dañino. No, eso no es dañino, en absoluto. Bueno, no. Pero quizás la banalización, el tema del consumo excesivo, esa parte, llevarnos a consumo, pero al ¿no? final el que te compres o no te compres un champú es una decisión. Es algo intrascendente. Ahora, las grandes agencias de comunicación lo que hacen es intentar mover a grandes capas de la opinión pública para llevarlas en una dirección que a veces nada tiene que ver con los intereses generales. Yo en esta novela, por ejemplo, hablo del fracking. Entonces, eso son palabras mayores. O cómo uno se puede inventar un candidato de la nada y una opción política de la nada. Entonces estoy hablando de cosas que son que los periodistas conocemos, sabemos y tenemos experiencia bueno, porque tenemos la oportunidad de ver qué pasa detrás del escenario. Entonces esta es una novela sobre el poder, es una novela sobre la comunicación y también es un viaje a lo más oscuro del ser humano. A lo más oscuro del ser humano porque el protagonista es Thomas Spencer, es un canalla, ¿no? Se llama Historia de un canalla, sí. Es un verdadero canalla que además no tiene ningún problema en serlo, que decide serlo, aún sabiendo que está tomando decisiones que le causan dolor a los demás, a sus allegados más queridos incluso. Debe haber sido difícil sostener a un canalla durante toda la novela sin que te movilice de una manera especial. Me ha afectado, te ha movilizado, claro, porque a mí leyéndolo me ha movilizado muchísimo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo en la literatura, en la historia de la literatura, los viajes a la parte más recóndita del ser humano, a la parte más oscura del ser humano, siempre ha tenido una atracción en muchos escritores, y yo quería hacer también ese viaje. Mi personaje es un personaje
que es verdad que es un canalla. Y yo no justifico el mal, jamás. Yo creo que para el mal nunca hay una justificación. Él tiene alguna explicación para ser como es. Tiene un problema de identidad, tiene un problema de que le gustaría que los demás le vieran como no es. Es decir, tiene una serie de problemas en la infancia que le marcan. Y esa infancia para él traumática es lo que va a determinar el resto de su vida. Le va a convertir en una persona rencorosa, le va a convertir en una persona egoísta, le va a convertir en alguien que no empatiza con los demás, que está tan imbuido en su propio dolor, en su propio laberinto, que es incapaz de empatizar con la gente que le rodea. No se conecta tanto con su dolor tampoco. Pero sí, fíjate, yo creo que es alguien que realmente sufre, que realmente no lo pasa bien, lo que pasa que está en una permanente huida hacia adelante. Y hay algo interesante, perdón, que pasa en la novela que es que vos siempre das como una otra salida, ¿no? Como una opción que hubiese sido mejor y que lo hubiera convertido en un hombre de bien, ¿no? O sea, el relato es como si fueran dos historias diferentes, ¿no? Dos novelas. ¿Por qué ese cuento porque paralelo? En el fondo tiene conciencia. Porque en el fondo, peor todavía, porque ser malo con conciencia es peor. En el fondo su conciencia llama a la puerta y él, al hacer un repaso de su vida, sabe perfectamente lo que ha hecho mal y lo que debería haber hecho bien. Eso significa que tiene conciencia, aunque a la conciencia la haya tenido absolutamente atenazada y no la haya dejado aflorar. Lo más difícil para mí al escribir esta historia ha sido escribirla en primera persona. Eso es otro tema claro y tener fuerte. Que meterme en su piel, y también entiendo que para los lectores la novela a veces tiene momentos en que les produce una auténtica sacudida. Me lo dicen muchos lectores, hay momentos en que el personaje me ahogaba, y lo entiendo. Cuando tú escribes una historia en tercera persona pones distancia entre el personaje y los hechos y tú o los lectores. Cuando escribes en primera persona eso cambia. De alguna manera tienen al personaje sin máscara, conocen cada rincón de su alma. Es realmente así. Y eso produce una auténtica sacudida. Pero también es atrapante, porque querés ver qué es lo que va sucediendo y si en algún momento se va a reivindicar o va a cambiar, ¿no? Pero estás fíjate, esperando que en algún momento cambie. ¿Cuántas veces has escuchado decir, yo te pregunto ahora, a alguien, gente a nuestro alrededor, eso de no me arrepiento de nada y volvería a cometer los mismos errores? Muchas veces. Claro, es una frase casi tópica, ¿no? Una frase común. Bueno, yo creo que detrás de esa frase siempre lo que se esconde es una huida hacia adelante. Totalmente. Entonces, eso es lo que hace Yo creo que la gente no quiere plantearse lo que ha hecho y no quiere que eso duela, ¿no? Haberse equivocado duele. Muchísimo. Asimismo, Thomas Spencer, este personaje tan canalla, tiene una relación con su madre, una relación primordial, que es la que lo marca, con su relación con las mujeres, por supuesto, y también contás la historia de muchas mujeres que están a su lado luego en su vida, con las que él es bastante canalla, bastante maltratador y cruel. ¿Qué quisiste contar sobre las mujeres? Por una parte, lo que nos cuesta todavía ocupar un lugar dentro del ámbito laboral, es decir, cómo tenemos que pelear mucho más que los hombres. Es decir, afortunadamente la sociedad ha cambiado y en estos momentos hay leyes que reconocen la igualdad, pero luego está lo que es el día a día. Sí, y la cultura adquirida. Y entonces en el día a día tenemos que seguir demostrando, antes yo lo decía, que lo que tenemos realmente lo merecemos, lo cual eso no le sucede a los hombres. Es decir, a mí alguna vez cuando escucho decir eso de que las mujeres, la gente que está en contra del reparto paritario, por ejemplo en política, las listas electorales, tienen que llegar por sus propios méritos. Y yo siempre digo lo mismo, perfecto, el día que haya igual cantidad de tontos que de tontos en un parlamento, entonces habremos llegado realmente a la igualdad. O sea, ¿por qué nosotras siempre tenemos que ser
estupendas y sin embargo no los contratan la tanto. regla para juzgarles a ellos es distinta. No, siempre hay esa relación psicológica entre el hombre y la mujer, que la mujer tiene que darle algo al hombre para poder acceder, para poder subir, ¿no? Lo cual y siempre está como ligado a la sospecha de que haya encontrado, de que haya accedido a tal lugar, ¿no? Pero no solamente eso, es que además si accedes a un lugar, es que de verdad tienes que demostrar que te lo has merecido, o sea, que tienes méritos suficientes. Sin embargo, a los hombres los méritos se les suponen. De todos modos, hay muchas mujeres también que alimentan esas relaciones, ¿no? Alimentan esa dificultad. Hay muchas mujeres que se prestan a esa situación, ¿no? Bueno, yo creo que todavía vivimos en una sociedad absolutamente machista, donde hay unas reglas y unos cánones en el que siguen siendo ellos los que marcan las reglas de juego. Y entonces, bueno, pues a veces se juegan con esas reglas y a veces no. Pero bueno, y luego hay otra parte de la historia que es lo que es la denuncia de la violencia contra las mujeres. Es una lacra de la sociedad. Antes la violencia contra las mujeres era algo que quedaba en el ámbito doméstico, ahora afortunadamente ha salido a la calle, eso es muy que importante. Es una manera de que los maltratadores sientan el desprecio de la sociedad. De todas maneras, yo nunca culpo a las mujeres de, volviendo a lo anterior, es decir, cuando se dice armas de mujer, no, mire usted, cada uno lucha en esta vida como puede. Entonces a mí siempre me hace muchísima gracia que se sea durísimo juzgar a una mujer si tiene un comportamiento u otro, y sin embargo a todo el mundo le parezca fantástico que un hombre sea, no sé, aquí se dice, una especie de pelota con su jefe, que le pase la mano por el hombro, de sí señor, lo que usted quiera, esté dispuesto a ponerse como alfombra. Eso a todo el mundo le parece estupendo, pero a las mujeres existe siempre esa sospecha. ¿Habrá conseguido esto porque es guapa? ¿Habrá conseguido esto porque...? Es decir, eso a mí me resulta absolutamente insoportable. Me parece mucho peor el comportamiento que a veces tienen ellos, pero muchísimo peor. La novela salta al tema de anglosajones y latinos, ¿no? Esa diferencia de historias y incluso desde Thomas, lo que él siente cuando mira a su madre, que es latina, ¿no? Que se siente como se siente más cerca o quiere sentirse más cerca de su padre, que es anglosajón. ¿Qué querés plantear ahí con esa dicotomía entre anglosajones y latinos? Bueno, eso se ve muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, además la elección de Estados Unidos, ¿no? Claro, Thomas es un chico que nace en una familia acomodada, neoyorquina, pero su madre es de origen hispano. Entonces, cuando tú ves cómo es la pirámide del poder en Estados Unidos, en la cúspide siguen estando los blancos de origen anglosajón. Y los latinos, pues vamos abriéndonos paso, dando un codazo por aquí, un codazo por atrás, pero todavía nos falta mucho para llegar a la cúspide. Y bueno, es verdad que Estados Unidos es un país que tiene muchísimas virtudes, un país de aluvión, un país donde la gente tiene oportunidades y trabaja, pero yo siempre digo que, claro, lo de las oportunidades es muy relativo, o sea, no es lo mismo nacer en el seno de una familia que lo tiene todo, que en el seno de una familia que tiene que luchar todos los días para subsistir. Porque ya es discriminada por su origen. O sea, ya hay una discriminación ahí, y entonces los latinos en Estados Unidos, lógicamente, a lo mejor ya los de tercera, cuarta generación lo tienen más fácil, pero sigue habiendo dificultades. Y luego hay una diferencia en la forma, una filosofía de vida distinta. Es decir, la forma en que los latinos tenemos de relacionarnos, la importancia que tiene la familia para nosotros, la capacidad que tenemos para... Hay muchas cosas positivas. Yo creo que tenemos muchísimas cosas positivas. A mí la sociedad anglosajona no me terminaría sintiendo cómoda. Eso de que los niños se marchan a los 17 años y a lo mejor no vuelvas a ver a tu hijo en 10, en 15 años o nunca, bueno, yo pienso que no vuelvo a ver a mi hijo y es que me da un vuelco el corazón, creo que me muero. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Julia, por esta conversación. Gracias a ti, Mariana. por estar en Buenos Aires. Este es un momento en el que yo te digo cómo te veo.
A ver, ¿cómo me... no me des sustos. No, te veo como una mujer muy buena representante de lo femenino, que sabe decir las cosas y sabe luchar a través de su trabajo, de su escritura, de lo que dice sin violencia, sosteniendo la no violencia, denunciando la violencia machista o no, ¿no? Porque también hay violencia de todos lados. Y te veo como una mujer muy capaz. Y además que he descubierto en esta última novela esa introspección psicológica que quizás no había visto en las anteriores, ¿no? Esta novela tiene una cosa mucho más sensible y profunda en cuanto al ser humano, y eso es muy interesante haberlo descubierto en ti. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué brindamos? Pues por la vida. Por la vida. Brindamos por la vida. Te regalo una botella de Chandon, que es con lo que estamos brindando, y unos anteojos de mi marca que elegimos para vos. Bueno, seguro que estoy estupenda, ¿no? Muy buenas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.